la yotik ta banti ya noptik te skop te kavaltige ta templo. Pero hay bendición kuntik te le kulotik ta lugar, las partes con esfuerzo, te vidil tal kichik tamuk te diose, tal kajente tik, tal kopontik. Hay bendición yuna te kavaltiga mene, tas cuentas kushutan Dios te leotike porque ma beta. Tas cuentas kiptik te talotik letike, sino que las pasas de motivarte Espíritu Santo yun te kavalti diose. Y si alta Biblia no es porque queremos, sino que es porque te kavalti diose ya es para motivar, ya botik fuerza te talotique. Y chun hala ya bonik te privilegio te ya calve te scop te kavaltique. Claro que hay un poquito de nervios, pero Dios me escolta yotik y Dios me escolta yun euk. Y chun ini te domingo acá le te ma tatik pastor, realmente basta viajar. Te hermana yun te pastora, por eso las pasan delegar te escalte scop yo sé. Pero busco leal Dios te leotik ini le kulotik lugel y chun ya escopontik Dios yun te scop te kavaltique. Y chun ya va te gambatik ya calveti busco te Dios te me escolteotik te me sambotik te coantique ya me escolteo neu. Padre te jate ata chuchan kakwal. Busco la valca cual te lexa que un día domingo te jata canon te hotik te pite mayuk chamel mayuk busco ta tohotik te macha esta chamel te macha majulta ta local kakwal acabaya me bendición kakwal kushme sabut te vaita botan petametas bailas chul kakwal hanich eok te leotik to kakwal hambotik te kuantik kakwal abotik bendición te oshkota kuantik ta ya cambata tohol te hon kakwal te vine ya kal kakwal ham ya escopojata kakwal Cristo Jesús te vitil te hone ma beste shukun ya kai pero tas venta ya chul espíritu ya me shukun chunekunan te haya escopojata tukele chunekunan te haya aya babe te palabra te a pueblo che kakwal anaskopta tohol kakwal Cristo Jesús juina mabon kanante mon hora y kai minuto te acholbata kobiche kakwal y yo Cristo Jesús. Amén, hermano. Pues, dice Kalish Agish, Bukula al Dios te leotikine, ya kaibedik te scop te kavaltike. Vaya, realmente hay tema, pero primero, hay veces, vaya les pasta comparar, te kushlial te jone, tas cuenta ignishbi te pueblo Israel, te calal pueblo Israel, te calal aita Egipto, esclavizado, chukbilik yun te atel tas tohol te lum Egipto. Y esclavizado Ajax, Vayax, Vaik, Hindishik, Jotik, Euk, te cala ayotik tamundo, a veces esclavizado ayotiyun te vina talentik tabalumilal, a veces las noptiguch el trago, a veces las noctic cigarro, o hay deseos kuntik tapantes vagetaltik, tapantes almatik, pero te cala la Kaitix toho te skop jose te macha las cholbodi te skop jose las locas utiglia te kavaltik tabante balumilal la yicotic tel tabante tas tohol tabante templo te kala hulotik tas tohol te kavaltike binas kunanti hulotik tas tohol las kilbedi te yuele kisbel yalisnas te hermana Lucy kala les kotik tas tohol te kavaltik Cristo Jesús por primera vez nos emocionamos. Ya kilbedi te yuele, ya kilbedi te escoltotik te chamen, las que es el problema, las que es es problema tik y un vicio te venta balumilal. A veces tenemos deseos de trago, te cada vez que te trago te jodik te vine cotique, ya hasta tik problema tas venta kushlehaltik por terceras personas, por ejemplo te ayudnatik y tabante kalnijnatik. Esclavizado a ti, Julia, tabate balumilale, pero Dios las logras to dictel, hulotic tas tohol, las que ves pisilabi. Pero el problema que le hach otro lucha, así como el pueblo de Israel luchaba porque estaba esclavizado por el Egipto, por sus enemigos. Es lo mismo, ayotic tabalumilal, luchamos por los problemas. Porque ya escuché trago o hay otros, vaya al vicio, que yo dicta el tabati, balumilal, pero al momento que escucho dicta tohol Dios, empieza otro lucha hasta toholtik, a veces hay deseos que yo dicta el tabati, balumilal, pero cada vez chulotik tabati toholte Dios y es chay bespisil, ya es kilbedite yuele,
entonces ya puedes emocionar, te cada vez tal dicta templo, agradecido a Otik, cada ya caí te cayó he, vienes con notik, ¿por qué? Porque agradecido, los kilómetros yuel, te cabaltique, te cada vez caí te palabra, ya cham caí te lek, a veces hay remas ya sueltas todo porque de Dios cada quien ya me escopo no dita jutul, a veces te cabalti Dios ya escopo por medio de remas, que a veces está un texto, ya caí te cotiquista o la Biblia, porque mero chumbelito te cabalti, te hay caltic, ya puedes conocer como el primer amor. Cuando estamos en el primer amor, no importa o mayor tiempo tiene que ser de cabaltique, pero en ese lapso que hay nos emocionamos, a veces creo que está la corrección. La emoción, debemos de emocionar, buscar a Dios también, pero es permanente, porque hay emociones que vueltan a, pero para que el letite cabaltique hay emociones que tenemos que permanecer todos los días. Entonces, la lucha es diferente cuando estábamos en el mundo, porque cuando estábamos en el mundo luchamos por nuestros vicios, tenemos problemas por nuestras familias, pero al venir en los pies de Cristo, la lucha va a ser dentro de nosotros, que deseos, tentaciones, vicios, tengo que abstenerme en eso. Y cuando estamos en nuestro primer amor, cuando venimos primera vez en la iglesia, por semana, por meses y viene por años, el problema es que a veces nos descuidamos. Para descuidarte, vida espiritual. Entonces, en lugar de mirarme a mí mismo, a veces empezamos a mirar a la que está a nuestro lado, a los hermanos, y empezamos a descuidar nuestra vida espiritual. Dios ya nos libró en el mundo y venimos a luchar ya en nuestra vida espiritual. Entonces, ese es mi pequeño tema, va a ser que va a llamar descuidando mi vida espiritual, te mancho ya vas a descuidarte. De cabal ya te de versículo de la Biblia, tabante segundo de Pedro 2:19, nada más que ya quilta español, les prometen libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que le he vencido. Por si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellos vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Vaya, para explicarte antes versículo 19, y allá Dios nos prometió libertad. Te cabal de Dios las logas otiquistel tabante balumilal. Es una promesa la yagbotic, pero nosotros también como las patic tomarte promesas de las logas otiquistel ya hay beltes vicio tique. Manate mejicha abayek, pues yo voy a hablar en mi experiencia cristiana, porque yo no puedo más calvean hermano ya cholbe tashkushleal, sino que tojon ya cholte vina experiencia tabante vida cristiana, pues ya llevo un poquito de años. A veces te cabal diga las cosas de lugares y las calles aquí, el pueblo de Israel lo sacó del pueblo de Egipto, pues la yilba igual de cabal diga la yil de Kashiktamar, Kashikta Jordán, Abotix Maná, calal hay cajal, hay columnas de fuego, de nubes, y calal hay sik, acobal, hay columnas de fuego. La yilbe y milagros de cabal y a veces comparo mucho en mi vida. Hisnista ahora ini de vida cristiana de kichotita jujutule, de calal no ptajoticta stohol de cabal la jevesquilbetic yuel, hay chabel te anhelo, deseo, ta toholtic te vinas mulantix pasel, te aeotic balumila la. Pero el problema que pasa el tiempo, a veces pasa de descuidar. Pues yo hablo en mi forma de ver,
a veces más chulonta culto. Pues yo en mi desánimo, en todo, pues todos nos desanimamos. Primero se descuidamos nuestra vida espiritual y viene el desánimo. Es lo más difícil. Pues yo cuando yo servía en otra casa, el primer domingo dije, no voy a ir a la iglesia. No pasa nada, pero cómo duele cuando un domingo no va a la iglesia, un culto perdemos, duele. De repente pasó uno, viene otro culto y dice, no voy a ir otra vez. Y todavía tu conciencia, el Espíritu Santo es para redangullir. El problema es que vuelve uno costumbre. Cuando venimos, perdemos 1, 2, 3, 4 cultos, 5, pues de repente llegamos que ya no sentimos nada, ya tu conciencia ya no te redangulle. Es ahí donde debemos de preocuparnos, pero a veces el enemigo es donde también aprovecha. Ya abrimos esa puerta de no congregarnos. Entonces el enemigo viene en los pensamientos, como que ya, bueno, pues más bueno, pues no pasa nada, es ya en domingo, es ya en culto. Y en eso empezamos a ver errores a los demás, es lo más difícil, que empezamos a ver los errores de los hermanos, empezamos a ver errores del pastor, pues ya ves, el enemigo es la que te mete en tu cabeza. Peor si servimos en la iglesia. Cuando la que me pasó a mí es eso, yo es la que la estoy compartiendo. Cuando, la que era mi pastora me decía, vamos no importa la hora, me llevaba, a veces molesto a los hermanos de aquí, no importa la hora que me sacaba de la casa y vámonos. Yo sentía que era una bendición estar, de viajar, de visitar hermanos, de ir donde sea. Al momento que me las pasaba a desanimar, ya no era bendición, ya era carga. Así que hermanos, cuando ya sentimos carga, que estamos sirviendo, preocuparnos, porque lo mismo a veces me pasa, y le digo al Señor, Padre, colte yabón, porque tatukel más chukuntik, tiene que patek te, viste cales patek pensarte, pante las logos de cabal diga, tiene patek pensarte, pante la yigotik primero, tiene que patek pensarte, viste las tajotik de cabal dik, yo sé, porque de cabal diga, lugar el tachamel, las coltas de problemas, pero a veces caemos en un círculo, a la iglesia, a la casa, ya no sentimos nada. Cada vez pues a veces hay adoración, pero nada más como que vacío parece. Pero ahí donde solo pastor, las mujeres, si se pierde, hay cosas que se pierden en la casa. Es que el enemigo es muy astuto. Temero viste, porque más para presentar, más allá coger, te plante aviso, un cuña ya beber. Primero, te descuida espiritualmente. Segundo, te desanima. Y tercero, ya empieza a activar todo lo que habíamos ganado durante años. A veces me pongo a pensar, a veces pone 10 años que dejé de tomar, voy a dejar un breve testimonio. Yo cuando me desanimé, dije yo, si empecé a ver los hermanos, empecé a ver también, a veces me decía el pastor, me molestaba, y llegué al momento de, más bonito templo. Hace 15 años que, pues mi deseo era el comer y ir a un restaurancito y comer y tomarme uno que ya sabe uno. Era mi deseo donde era joven. Después de 15 años que me desanimé, y es lo mismo que se me activó, ir a comer y agarrar lo que ve. Y a veces lo tomaba como juego. Pero lo más triste, que a veces desanimamos a otra persona, porque la Yilonik de cada hay un templo, pero la Yilonik de cada día su iglesia. Y cuando me miran sentado en un lugar donde mabe mero electe y pasa uno y dice, ay, no que era hermano, entonces puedo hacer también. Y es lo más triste de que a veces hacemos pecar
a otras personas que no conocen a Dios y a veces por culpa de nosotros queremos evangelizar a otros. No, pues si el hermano Andrés yo lo vi a tal lugar, entonces a veces por culpa de nosotros, estos hermanos, yo estoy predicando a mí mismo, y perdónenme, pero así Dios me lo dio así, Dios, creo que Dios es el que está hablando por medio de mí, esa es mi fe. Entonces, tengamos cuidado. Así que ya vimos las kilbetis y yuel de cabaltique, te mancho que cactic, beltachayel, yantic, hermano tac. Entonces, yo como te dije, el enemigo es bien astuto. Primero nos desanima, pues, nos descuida nuestra vida espiritual. Y ve las kalishnash, a veces, lo más triste que a veces más paso de arrepentir. Yo sentía la necesidad de regresar a la iglesia, pero me daba pena regresar ahí mismo donde salí. Entonces, pues yo considero que es cahualtic la iglesia quizás ahí te desanimaste, pero yo te llevo aquí. Dios es tan bueno, que va a ir alabanza que Dios es bueno. A veces más llego de cuelta, llego de ver la profundidad, porque la Biblia dice también que a veces cuando aceptamos a Cristo hay espíritus de, de muchas cosas, de vicios, de todo. Entonces cuando venimos en los pies del Señor, salen. Ya aquí tabante otro texto, tabay, tabante permítame hermano, tabante Mateo 12:43. Ya copo de hermano. Cuando el hombre, cuando el espíritu inmundo sale del hombre por lugares áridos y buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega lo encuentra desocupada, barrida, arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando y moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Eh, pues como que me da un poquito de miedo, pero de Dios de la Biblia y al te cada día talotic tastohol de cabaltique. Cuando Dios la llegó tic tastohol, hay espíritus tastoholtic, te shlog vele. Pero por eso a veces ya kill tastohol o ta vida o también experiencia con mis hermanos, no aquí, en otro lado, porque yo realmente aquí llevo no muchos años, pero yo veo a otros que mis hermanos a veces digo, cuando llegan, cuando veo a ver, adoran, se postran, y empiezan su vida espiritual muy bonito, pero el problema es que a veces nos descuidamos. Al descuidarse, veo que se vuelven a agarrar sus propios vicios cuando era antes. Y cuando le tratamos de animarlo, como que ya no nos entiende. Y vuelve a ser peor que antes. Pues roguemos a Dios que más cosas versículo INE. ¿Por qué? Porque también todos nos desanimamos, pero no hay que salir de la iglesia. Yo soy uno de los que a veces, antes cuando me en otro lado servíamos, había un grupo de servidores, y el que si vemos que no, un hermano llega a la iglesia y nos manda para visitarlo, y yo decía, yo le aconsejaba a ese hermano, decía, hermano, ve a la iglesia. Si no vas a la iglesia, ¿cómo te vas a animar? Así como estás, yo hablo en mi experiencia.
a veces con problemas, con desánimos, a veces vengo arrastrando las cobijas para venir a la iglesia. Entonces uno de esos, de la palabra que predica el pastor o el hermano que va a predicar, o la alabanza, cuando vengo a ver, ya estoy danzando. A la hora de oración, ya estoy adorando, estoy en la presencia de Dios. Esos ya me animo y volver a empezar a seguir de nuevo. Entonces es la que le decía a los hermanos, ve a la iglesia, porque uno de esas palabras Dios te va a hablar, Dios va a caer, te va a dar el rema de Dios, porque no es el que está predicando, sino que es Dios que te va a hablar a cada uno de nosotros. Entonces yo así lo animaba a los hermanos. El problema cuando yo me desanimé, me decía, acuérdate qué cosa me decías, y acuérdate esto. Pero gracias a esos hermanos que me acordaron lo que decía, y yo creo que por eso estoy aquí. Por misericordia estoy aquí, hermano. Por amor a Dios estoy aquí, porque Dios me ha perdonado mucho. ¿Sí? Así que, hermanos, yo los aconsejo, ¿cómo puedo decir? Que cuidemos nuestra vida espiritual. A veces, pues estos días, como dije, a veces nos predicaron, aceptamos a Cristo, ya no va a haber lucha. Pero no es así. Es diferente la lucha, sí. Así como comparo con el pueblo de Israel. Luchaba porque era esclavitud, eran esclavos por el pueblo del Egipto. Lo maltrataban trabajando y todo. Así nosotros, nuestra vida espiritual. Cuando estamos en el mundo éramos esclavos de vicios, de nuestros deseos carnales, de baile, de trago, de todo. Pero el problema, sufrimos con la familia, al llegar a la casa nos dan nuestros jalones de oreja. Ahora que ya aceptamos a Cristo, es diferente, porque la lucha es uno mismo. Tenemos que hablar nuestro yo, decir, pues yo he luchado aquí, es diferente mi lucha allá y aquí es diferente. Ya tengo experiencia 3 en el mundo, de allá y aquí. Pues lo que estoy haciendo ahorita es una experiencia muy bonita, pero ¿cómo cuesta? Es una responsabilidad. Pues estos días a veces me voy en el carrito, yo soy unos que a veces dice el pastor, ministrese, yo creo que me voy a ministrar, pero a veces yo solito voy en el carro y dice con tantos problemas, eh, ¿qué puedo hacer? Porque tengo debilidades, ¿sí? A veces mis clientes dicen, trae música. No. Cuando me animaba antes, trae música. No, primero, viene otra. Sí. Y como que se me olvidaba pagar y llegué echando allá y yo era por gusto. Pero lo mismo que me pasaba estos días, dice, con los problemas que venía y traigo, no traigo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Así, entonces me puse me estacioné, me puse a platicar con el Señor. Y me acostumbro a platicar así, abierto los ojos. Y me puse a llorar. Y vino en mi mente, pues, ¿qué quieres que haga? A seguir. Entonces, pues sí, limpié mis lágrimas y a seguir manejando y a seguir mi vida espiritual y a seguir porque ya lo experimenté. Cuando se desanima uno, es horrible. Porque ya no hay dónde ir. Ya no hay con platicar. Pero cuando estamos cerca de Dios, en nuestros desánimos, en nuestra vida, debilidad, levantamos la mano, Dios mío, ayúdame, tenemos dónde acudir, porque estoy haciendo poquito de lo que Dios quiere. No estamos haciendo muchas gran cosas, pero estamos haciendo lo poquito, todo obedeciendo lo poquito, pero así tengo acceso a pedir ayuda con papá Dios. Ese es que tengamos cuidado de no descuidar nuestra vida espiritual, porque si ya abajo en el otro donde dice que si nos cuidamos más, ya se fueron espíritus malos, lo más triste es cuando ya empezamos a practicar donde lo practicamos antes. Así como dice la palabra, dice que aceptamos a Cristo, pues luego va a Él. Lo malo que a veces dice, entonces dice,
a mi casa. Que te pukuje manis mero la y que está yotica, sino que a la hora de aceptar a Cristo, luego va él, pero siempre ya te gilvedotic, siempre que le citas todo el. Entonces a la hora que la gilte las pas patitas de o capacity build me al de que ya la sutal y buen hochol ya está. Buen, peor de vivir ya pues ya conocemos al que estamos bautizados en el Espíritu Santo, ya hablamos tu lengua, ya ya servimos, pero cuando viene lo malo aquí, este ya está vacío ya, así que allí ya, vente. Si antes, un ejemplo de mí, pues como dije, antes solo me gustaba comer y un vasito. No hubiera el Señor, no hubiera tenido misericordia de mí el Señor de regresarme aquí en esta casa. Imagínate, ya estuviera yo más perdido, creo. Ya no era un vaso, ya era bastante. Entonces, porque dice que son 7 más, nos molestaba 7 antes y viene otros 7 más. Y es lo más triste, ya es muy difícil regresar a los pies de Cristo. Es muy difícil, ya es primer amor. Y vida calnashish, te calal ayotic, te calal shultic tal. Vine escuantic pues taltic, mestic templo, caidis of Dios. Pero cada parte de desanimar, como que es baspisil. Y a la hora que ya es bodita mundo, imagínate, para regresar solamente, ¿cómo podemos venir? Solamente así como el hijo pródigo. Volveré a mi casa. Solamente Dios nos va a tomar nuestro pensamiento y regresar. Pues Dios de lo que hace, lo hace. Diría uno, aunque sea sin pie, sin mano, pero Dios nos va a regresar. Pero yo creo que depende de nuestra decisión de cada uno, hermanos. Y mi decisión también de no desanimarme, porque nadie es más machas, tois bate ya es chabateo y te cuántica. Así como es que el enemigo, la presión de en este mundo ahorita, siempre a veces, ya yuchos no te yuchos no te poco, así que esa es la que entiendo, Biblia que dice que viene a ser peor como éramos antes. Entonces, ya es soyche, entonces ya pastic fuerza, tas lejel de cabaltique, sea como sea, aunque con enfermedades, con escasez, ya es cañas letit de cabaltique, o ya caíte te cheva gente de cuántique, ya cante ayuda. Por eso, ya hay te pastortic para ayudar, para ministrarnos. Yo también no me he ministrado, pero yo creo que hay que hacerlo. Y también aquí están nuestros hermanos ancianos, diáconos, pues platicar con uno de los hermanos, animarnos unos a otros. Como dice la palabra, dice que sobrellevar la carga del débil. Entonces hay que pedir ayuda antes que caigamos realmente en eso, de que nos vamos al mundo de nuevo. Ya aquí ya un texto. Estaba ante primero de Pedro 2:1. Hichi alto, hermanos. Por tanto, desechad toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y envidia y toda difamación. El primer versículo dice alto y acá para que más fácil de desanimar y acá para desechar todo lo que es malicia, engaño, hipocresía, envidia. Más para sentir en el hermano. Creo que es pisiltic. Las canas van primero. A veces, yo soy una persona que a veces ya es muy lante, shlotajón, y ya es muy lante, yutzin el levante, hermano taque,
Pero hay palabra y hay cosas venta primero, porque hay que desechar las cosas malas. Te malicia, tatseldal hate bitil, a veces hay amanis pastic pensar, tas todo te quiero no tique. A veces ya pastic pensar, hate bitil ya lotaitik o escuchitik tal lot, pero a veces sin pensar, sin nada. A veces ya pasta doler tas tojol y por culpa de lot y las pases, las meliodantes que hermano tiki como tas ventas tojoltik. Entonces, lo que entiendo yo de malicia, ya vas a pensar antes de hablar o conocer con quién vas a platicar, con quién vas a relajar. La malicia es que a veces ya vas a pensar mal, tas tojoltes que hermano tique, ya vas a pensar mal, tas tojoltes pachuk tique. Pues así, mala intención y maldad. A veces pensamos mala intención, ¿cómo me puedo explicar algo que el equilel te pegue calvetique, pero realmente ta codantic, ta pensar, escuchentic, man ves melila te minia calvetique. Esa es la malicia o maldad, hacer maldad al, al hermano. ¿Por qué hablo del hermano? Porque jodik te que hermano batik leish tabante iglesia ini, tanto como así como tenemos papá biológico, también tenemos papá espiritual, tanto así como tenemos hermanos biológicos de banquil mero chichaltic y también jodik te que hermano batik espiritualmente. Pero a veces ya escuché batik lok batik tebuk es más que antes cabal diga ve. Y las calish, esta palabra como que me llegó a mí. Es que a mí como que yo soy uno de ellos que a veces le molesto a mis hermanos. ¿Sí, ves? Entonces que Dios me perdone. Por eso creo que está la palabra. Y lo que está predicando es lo más responsable, no es el que está llevando más. Así que es eso. Y dice que hay que rechazar, o sea, despojarnos de eso, de la malicia y también del engaño. Dice que después del engaño y a veces lo mismo me cae a mí, porque yo soy uno de esos que me gusta mucho molestar y engañar, pero que Dios me perdone. Dice, engañar es más o menos las pases de investigar, mentira, infidelidad. Infidelidad a veces, infidelidad parece yashbata, pensar yashbata, ahora te pareja o kinadik, pero no solo es eso, también a veces somos infieles a cada uno de nuestros hermanos y a nuestro pastor. Lo más triste es eso. A veces, infidelidad, pero mi esposa, no le he engañado a mi esposa, nunca le he sido infiel a mi esposa. Pero fíjate que no solo yo, lo que entiendo yo, no solo es de mi esposa, es parte de eso. Pero si voy a ser infiel de mi esposa, voy a pagar mis consecuencias. Y lo más triste es que puedo ser infiel con mis hermanos mismos. A veces le digo, hermano, te quiero mucho. Y realmente mi corazón no es ahí, ya lo estoy engañando. A veces decimos también con nuestro pastor, le decimos, pastor, te amo. Y por dentro estoy muriendo. También ya lo estoy engañando. Pero porque Dios todo lo mira, todo lo ve, todo lo siente. Entonces, eso es lo más triste, pues, o sea, a mí me llegó esta palabra. Y lo malo que a veces yo cuando estoy estudiando no encuentro ni qué tema doy. Pero el Señor me llevó ahí, me dio los textos. Pues, ¿qué quieres que yo haga? Tengo que decir, aunque me llegue yo primero, pues tengo que decir ese. Entonces, hermanos, tratemos de no estar bien delante de Dios. Como dije hace ratito, mientras estamos bien delante de Dios, creo que no podemos ser infiel a los hermanos. Lo miramos con amor a los hermanos. Aunque no nos guste lo que hace, pero lo miramos, ya, ese hermano, lo amo así como es. Pero cuando nos animamos, todo lo vemos mal lo que hacen los hermanos. Y incluso el pastor. Lo más triste es que no lo aceptamos. Lo culpamos a otro. Yo porque yo así lo sentí. Y yo lo hablo por experiencia. Cuando me desanimé, más de las cabezas escucho.
mi pastor, es que me las yuton vayan, es que esto, las paso obligar a vayan, es que eso. Y lo bendigo ese siervo que a donde está, y ahorita tengo buena relación con él, lo abrazo, desayunamos juntos, porque no, realmente nos arreglamos nuestras diferencias. Como diría uno, no es él, soy yo. ¿Sí ves? Entonces es que cuando desanimamos, el enemigo aprovecha y no lo aceptamos y lo culpamos a otras personas. Así que ahí está eso del engaño. Y otro, lo más difícil es la que viene, la hipocresía, que hay que desechar, despojar de la hipocresía. Y, y yo, como le digo, lo primero me está llegando a mí. ¿Qué quiere decir hipocresía? Un poquito que lo entendí o medio lo investigué. Eh, Actuar bajo, y dice, y una parte fingida. Eh, Actuar bajo es cuando decimos, como dije ratito, a veces cuando nos desanimamos o cuando descuidamos de vida espiritual, todos los hermanos empezamos a ver los defectos. Entonces, ya está, te chulo tita iglesia y ya, ay hermano, Dios te bendiga. Pero estoy actuando abajo que mándesme el lugar. A veces fingimos, pero ¿cómo podemos salir en eso? Es buscando a Dios, pedir a Dios que nos ayude de no ser hipócritas, de no ser de no fingir. Yo soy de las, pienso, no sé, estoy, que me corrigen los hermanos, aquí está el anciano, el diácono que me corrige si estoy mal. Yo creo que es mejor, si un hermano como que nos molesta, es mejor invitarle una su coca y platicar. ¿Sabes qué, hermano? Esto no me gusta de ti, y nos pedimos perdón y nos abrazamos. ¿Y por qué? Porque ya arreglamos nuestras diferencias. Ese es mi punto de ver, de entender, porque es la que me pasó con lo que era mi pastor. No lo podía ni ver, pero cuando nos arreglamos, yo lo veo como mi hermano, que fue mi pastor, que oró por mí, que ya no es mi pastor, pero me llevo bien con él, él es mi amigo, es todo, nos llevamos tan bien. Entonces es la que pienso. Y hay otro texto, pero nada más, nada más algo, no sé si, permítame tantita a ver si, es que permítame. Bueno, hermanos, yo creo que vamos a terminar. Dice, el texto en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que él que comenzó en vosotros la buena obra, lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesucristo. Entonces, la que entiendo es que Dios ya nos llamó en sus pies a Él. Creo que Dios nos va a perfeccionar, esa es mi fe. Con desánimos, con mis defectos, con todo, Dios nos va a perfeccionar hasta que venga Él. Esa es la fe que tengo yo. Así que, hermanos, gracias a Dios seguimos buscando a Dios, sea con luchas, con pruebas, con desánimo. Hay que seguir, Dios nos bendice, nos va a bendecir. La palabra dice que todo tiene su recompensa. Hoy estamos en el año de la recompensa. Entonces, hermanos, vamos a orar por la palabra. Padre que estás en la gloria, gracias, Señor, por tu palabra, por lo que has hecho, Señor,
De lo poquito que trasladé, Señor, te pido por mis hermanos, que el que hayan entendido, papá, bendícelo. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a buscarte como tú quieras, papá. Síguenos ayudando a buscarte, papito lindo. Tu presencia está en nosotros, papá. Tú nos das presencia, tú nos das, no te miramos, papá, pero te sentimos. Miramos tus bendiciones, miramos tus obras, miramos todo lo que has hecho en nuestra vida, papito lindo. Como dice tu palabra, mirando a lo invisible, yo te miro a ti, Señor, pero te sentimos, Padre, cuando venimos acá, te sentimos en tu trabajo, te sentimos donde quiera, papito lindo. Vemos tus obras, las bendiciones que tú nos has dado, papito lindo. Gracias, papá. Ayúdanos a cada uno, bendito Dios. Gracias, te agradecemos por esta palabra, papito lindo.